una frase que se suele usar para prácticamente cuando hay algo así que es muy difícil de hacer, ¿no? Humanamente hablando, esto es imposible. Y es una frase que usamos muy a menudo. Y la verdad que humanamente hablando, Sara y Abraham no hubiesen podido tener un hijo. La Biblia se ocupa bastante de enfatizarnos que era imposible, según sus capacidades humanas que lo tuvieran. Sin embargo, en el tiempo de Dios ellos tuvieron su hijo. Humanamente hablando fue que Josué pudiera parar el sol, ¿verdad? Y el sol se detuviese. Incluso hay un estudio donde nos habla de que el sol realmente se paró. Humanamente hablando, Gedeón con sus 300 sería imposible derrotar a toda aquel ejército. Y humanamente hablando también sería imposible que Jesús que se hiciese un hombre. La encarnación es un misterio que leemos en la Biblia y que muchos han escrito a lo largo de los siglos y no son capaces de llegar a la profundidad de qué significa realmente la encarnación, que Dios se hiciese un hombre. Eso nosotros lo entendemos y lo damos por asumido, pero tampoco es tan fácil. Así que, como humanamente hablando no es nuestro tema en esta mañana, pues nuestro tema en esta mañana es deshumanamente hablando. Ese es nuestro tema en esta mañana, porque deshumanamente hablando ya es otra cosa. Deshumanamente hablando, según Esdras 3, menos es más. Según Esdras, menos es más. Y vamos a leer en el capítulo 3, por favor, del libro de Esdras. Vamos a leer en el capítulo 3 el libro de Esdras. Son 13 versículos, no es tanto, y vamos a verlo. Como veis, no estamos profundizando, no estamos haciendo un estudio del libro de Esdras, sino que lo que estamos haciendo es sacando algunas lecciones prácticas, sobre todo, para cada uno de nosotros. Esdras, capítulo 3, a partir de versículo 1. Dice así: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Cuando vamos viendo la Biblia, una de las cosas que la Biblia nos va enseñando
es que lo que Dios hace a menudo no es lo humanamente hablando. En la Biblia encontramos muchas cosas que se salen de esa categoría. No son cosas humanas, muchos de ellos son milagros, son actuaciones de Dios, son cosas que nadie espera y que nadie podía decir, bueno, esto es lo que esperábamos. No, es más, muchas veces Dios se mueve en el terreno de lo inesperado. A los grandes constructores de los templos, Pablo les dijo que él no habitaba en templos hechos de manos humanas. Lo que está diciendo es que él no habita en lo humanamente hablando tampoco. No es cuestión de hacerle una casa y ahora aquí esto es lo lógico que tú estés aquí. Y Pablo dice, no, el Señor, que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos de manos. O sea, no se mueve ni habita en las cosas humanamente hablando. Por ejemplo, tampoco él escoge a gente según el criterio de lo políticamente correcto. Cuando Dios escoge a una persona, vemos muchos personajes en la Biblia, casi ninguno es políticamente correcto. Realmente es muy complicado encontrar una persona en la Biblia que podamos decir, bueno, esta es la persona esperada, ¿no? Por ejemplo, si tú lees el libro de los jueces, prácticamente solo hay un juez que es un juez que cualquiera podía esperar, es Otoniel. Los demás se salen de lo políticamente correcto, cada uno de su padre y de su madre, y Dios va haciendo eso. Así que, ¿por qué todo esto? Bueno, porque lo deshumanamente hablando, como digo, pues cuando menos es más, y eso es lo que quiero enfatizar yo. En Esdras 3, al ver este pequeño grupo hacer lo que hace, pues pensamos lo mismo también. O sea, esto no es lo humanamente hablando no es que lleguen 50.000 personas en las circunstancias en las que llegaron, con los recursos que llegaron, con los enemigos que tenían y con todas las dificultades que tenían alrededor. No es normal que estas personas fueran las que pusieran la base, el altar y comenzaran la construcción de Dios. Tampoco es normal en Esdras cuando, paralelo con Nehemías, es un copero, es alguien que no tiene nada que ver con nada de construcción ni de nada, el que viene y restaura las ciudades. No es lo humanamente hablando la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job, uno de los libros con más enseñanzas que hay en la Biblia para nosotros, ¿cómo empieza? Diciéndonos, hubo un hombre. Así empieza el libro de Job. No un superhéroe, no un super mega extra espiritual, no, un hombre. Hubo un hombre, no era nada más que un hombre Job. Y Dios, por supuesto, va a hacer cosas con Job. O también Daniel o Esther, son jóvenes, gente que están Daniel en su ciudad, Esther crece allí, no tienen que estar ahí donde están. Daniel no tiene que estar de primer ministro en Babilonia, ni Esther reina. No era lo humanamente hablando, pero era lo deshumanamente hablando, porque Dios está ahí. Dios no obra de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros esquemas, a nuestros clichés, a nuestras doctrinas, a nuestra denominación, a nuestras ideas. No, Dios está más allá de todo eso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de vida espiritual, cuando nosotros hablamos de nuestra relación con el Señor, decimos, la vida cristiana es una vida espiritual. Y es lógico que lo digamos así. ¿Por qué? Pues porque la vida cristiana no es una vida humanamente hablando que uno la lleva. Tiene que tener un ingrediente espiritual. ¿Y por qué decimos espiritual? Porque tiene que estar ¿quién? El Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos llevar una vida espiritual. Llevaremos vidas humanas, pero no vidas espirituales. O gente de mala reputación, como Rahab, una prostituta, descendiente de Jesús. Pablo, una persona de reputación dudosa, era un asesino, era un criminal. Cuando él llega, los cristianos se asustan y dicen, ¿dónde va este? Y quieren escapar, y es Bernabé el que introduce a Pablo, el que dice, no, mira, Dios ha estado con este hombre ha cambiado, y les hace ver a los apóstoles y a los demás la gracia de Dios en él. Pero Pablo es deshumanamente hablando también. Hasta Jesús mismo. Isaías nos habla de qué es lo que va a pasar cuando Israel vea a Jesús.
cuando Israel como su pueblo se enfrente a Jesús. ¿Qué nos dice Isaías profetizando? Que no va a haber hermosura en él, para que le deseemos. O sea, Jesús no era una persona que humanamente hablando los judíos dijeron, este es, ¿verdad? No lo dijeron, todo lo contrario, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque él venía con unos criterios totalmente diferentes a los que ellos tenían. Hay una frase de un hombre que se apellida Jorodov, Yuri, ¿cómo se leería ese apellido? Eso, exactamente. Esto es lo bueno de tener aquí interpretación, ¿no? Lenguas. Dijo, no son las perlas las que hacen el collar, sino el hilo que las une. No son las perlas las que hacen un collar, sino el hilo que las une. Y vamos a ver aquí ese hilo en este pueblo que se une para hacer algo. Por ejemplo, los versículos 1 y siguientes, lo que decíamos, ¿no? Pueden pasar inadvertidos, pero antes de un año de que ya están establecidos en sus ciudades y preparados para hacer aquello que les ha encomendado. O sea, no ha pasado ni un año todavía. Han regresado de cero de allí y ya están, en cuanto pudieron, hicieron lo que tenían que hacer. ¿Quién habría apostado un euro por ellos? ¿Quién? Nadie hubiese apostado un euro por ellos. No sé si incluso Ciro les dio el permiso, pero no sabemos lo que podía pensar Ciro. Pero ¿quién hubiese apostado por ellos? Porque hicieran lo que hicieron y se establecieron y dominaran a sus enemigos y levantaran el templo y todo. Nadie hubiese apostado nada por ellos. Pero el Dios de los cielos estaba con ellos. El Dios de los cielos estaba con ellos. Y eso tiene una primera lección para nosotros. Hace más el que quiere que el que puede. Hace más el que quiere que el que puede. Si tú y yo queremos, es más que si podemos. ¿Por qué? Pues porque está claro, cuando tú haces algo para Él, no es algo humanamente hablando hecho, sino ¿cómo? Deshumanamente hablando hecho. ¿Cuál es el hilo que los unió? Usando la figura de esta frase que hemos visto. ¿Cuál es el hilo que unió todas estas perlas? Bueno, hay una primera cosa. En cuanto pudieron, lo hicieron. Pasados unos 7 meses. Pero si fuéramos al libro de Ageo nos daríamos cuenta que algunos eran de los que, o sea, sí, pero no. ¿Recordáis la semana antepasada? O sea, sí, pero no. Hubo gente que decían que sí, que hombre, para el Señor todo lo que sea y tal, pero luego no hacían nada. Pero aquí sí, aquí sí. Por ejemplo, nos van a decir, hemos leído los textos, que dice, se levantaron, edificaron para ofrecer, asentaron el altar. Es decir, Esdras usa verbos para expresarnos que no solamente fue un deseo de hacer aquello que Dios les había mandado, sino que ellos lo hicieron. Se levantaron, edificaron para ofrecer sacrificios, asentaron el altar. Así que el primer hilo que les condujo, digamos, fue este, ¿no? Primero levantaron el altar. Eso es lo primero que vemos en el pueblo de Dios. En cuanto van a sus casas, se establecen en sus casas, es lógico, ¿no? Pues pasan unos meses y lo primero que hicieron fue levantar el altar. Eso tiene mucha importancia porque el altar tiene que ser primero. El altar tiene que ser primero. Es más, en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que nuestra propia vida es un altar. Es un sacrificio vivo. O sea, es vivo. No es cuestión de que tú ofreces una cosa u otra. Es que tu vida y la mía tiene que ser ese altar. El altar es una figura de entrega, de Dios es lo primero, Dios es lo más importante, yo estoy entregado a Él y a Él me acerco por este medio. El altar es muy importante. Por eso ellos es lo primero que hacen, el altar. Mirar, no tenían recursos, no tenían cómo defenderlo, nunca habían hecho eso. Pero ellos lo primero que deciden hacer es el altar. Porque el altar es el símbolo nacional para Israel. El altar es lo que los definía como pueblo. El altar no era lo que hacían, sino lo que eran como pueblo. ¿Entendéis? Y nosotros lo mismo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que hacemos o lo que somos?
lo que somos. Es el altar. Es hasta qué punto mi vida es un altar. Porque vamos a ver que si mi vida es un altar, lo que yo haga, ahora vamos a verlo. Mirad, hicieron un esfuerzo económico antes del viaje. Lo hicieron cuando llegaron y vieron las condiciones en las que estaban, volvieron a hacer un esfuerzo económico. Y al ver las necesidades, ahora con las ofrendas de los animales también. ¿Y cuál es el hilo conductor de todo eso? Todo para adorar y alabar a Dios. Había cosas más importantes que hacer. A lo mejor las murallas eran más importantes, podíamos pensar. Hombre, primero pon las murallas para defenderte. Porque si levantas un altar y no te puedes defender de tus enemigos, pero no, ellos por fe levantan primero el altar. Por ejemplo, es el mismo principio que hay cuando en el Antiguo Testamento nos dice que ellos daban las primicias para Dios. Eso también era fe y eso también era adoración. ¿Por qué? Porque ellos las primicias de sus tierras, cuando las recogían, las daban para el Señor. No sabían cómo iba a seguir el resto de la cosecha, si les iba a salir bien o mal. Pero ellos decían, esto es para Dios. Y eso es una forma también de adoración. Y la idea o lo que yo quiero deciros es, ¿qué esfuerzos hacemos nosotros por alabar y adorar a Dios? ¿Qué esfuerzos hacemos? Simplemente venir un domingo por la mañana aquí, hacer el esfuerzo de levantarte a tiempo para llegar, solamente quiero decirte, eso no llega. No llega. Porque Dios nos pide que nosotros sacrifiquemos nuestra vida, que nuestra vida sea un altar. Incluso dice Pablo, es vuestro culto lógico, racional. O sea, dice Pablo, lo lógico y racional es que vuestra vida primero esté en el altar, esté ahí, dispuesta para el Señor. Dice Pablo, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Cosecharemos abundantes bendiciones, numerosas bendiciones. Yo siempre he dicho, y lo sabéis, que cuando uno pone en primer lugar a Dios, esa es la recompensa. La recompensa no es lo que Dios me va a dar, no es la forma en la que Dios me va a premiar. La recompensa ya es entregar mi vida a Él en el altar, esa es la recompensa. Segundo lugar, confiaron en Dios. Confiaron en Dios. El versículo 3, alguien que nos lo lea, por favor, el 3. Así descanso yo un poco. Gracias. A muchos les llama la atención por el contexto esta frase de tenían miedo de los pueblos. A muchos les llama la atención y han querido, pues, ¿qué significa que tenían miedo de los pueblos? Una opción es que tenían miedo a la oposición de los enemigos, que estaban haciendo el altar, habían puesto a Dios en primer lugar, estaban haciendo el altar, y que pues podían venir los enemigos y destruírselo, o burlarse de ellos, o etcétera, etcétera. Pero la verdad que cuando ve el capítulo 3.1, la sensación es que están animados. No es que están con miedo, no es que están temerosos, uy, a ver qué va a pasar. No, se les ve decididos, animados y confiando en el Señor. Por eso pongo aquí en segundo lugar, confiando en el Señor. Así que posiblemente el sentido es doctrinal de esta frase. El sentido es doctrinal o teológico de la frase, tenían miedo de los pueblos. Bien, ¿en qué sentido? Bueno, ellos veían el temor que podían tener enemigos, ¿no? ¿Y qué necesitaban? La protección de Dios. Y sin altar no la podían reclamar. Es decir, ellos habían estado 70 años en el exilio con miedo de los pueblos restantes, o sea, de sus enemigos, de sus conquistadores. Y no tenían altar para reclamar la protección de Dios. De hecho, vemos, por ejemplo, que lo hemos mencionado eso ya, que algunos de los salmos, incluso ellos ni se atrevían a cantar. Algunos salmos dicen, ¿no?, que nos pedían que cantase, pero ¿cómo vamos a hacerlo aquí en tierra extraña?
porque no sé, al no estar el templo ellos no estaban absolutamente convencidos de eso. Así que lo que hacen es, el peligro les hizo buscar al Señor. No es que ellos tuvieran miedo de ellos, estuvieran aterrorizados, pero ellos eran conscientes de lo que podía pasar. Así que, como tienen miedo, ¿qué hacen? Buscar al Señor. Esto es muy importante, porque la historia pasada de Israel nos dice que no siempre hicieron eso, que a veces cuando tenían miedo buscaban alianzas con otros pueblos, y Dios condenó eso, o que tenían miedo y tragaban con las cosas, y Dios condenó esto. Así que ellos ahora, cuando tienen miedo, ¿qué hacen? Pues vamos a levantar el altar, y vamos a pedirle al Señor que nos cuide. En temores, la paz está en el Señor. Si tenemos temores cada día y no nos levantamos cada día y vamos al altar del Señor en adoración a su presencia y allí nos comunicamos con Él y decimos, Señor, bueno, yo tengo esto, tengo esta circunstancia, Señor, ayúdame, lo pongo en tus manos, Señor. Pues el miedo lo vas a seguir teniendo, pero es un miedo racional. Pero de la otra manera es un miedo irracional. Así que mi consejo es, si tienes miedo, adora a Dios. ¿Tienes miedo a veces de las circunstancias? ¿De la vida? Aquí tenemos hermanos que están enfermos. Pues por ejemplo, Magdalena, tenemos a Juanito, que está ahí ingresado, ¿no? Tenemos a Pedro, que está malo hoy con gripe y no pudo venir. Tenemos otras personas, ¿no? Hay que adorar a Dios cuando tenemos miedo. Tener miedo es humano, pero acudir a Dios es necesario. Acudir al altar, ¿dónde si no? Ahí hay la paz que necesitamos. Ahí hay el consuelo, las fuerzas, el ánimo que necesitamos. Y este es un hilo conductor en ellos. Dijeron, vamos a confiar en el Señor. ¿Cómo hacemos? Vamos a levantar el altar. Y cada día vamos a traer los sacrificios. Cada día vamos a traerlos. Todas las fiestas que Dios nos ha pedido, vamos a venir. Todas las ofrendas voluntarias que podemos traer, vamos a traerlas. Lunas nuevas las vamos a celebrar. Vamos a aprovechar cualquier circunstancia, cualquier oportunidad, cualquier mínimo atisbo que la Biblia o que Dios nos ha pedido que vengamos a Él, vamos a ir. Porque eso nos va a fortalecer. Pues lo mismo para nosotros, ¿no? Cualquier oportunidad que tengamos de venir a la iglesia, de en tu casa leer la palabra, de orar, de escuchar música cristiana, de hablar con otras personas y compartir del Señor, cualquier cosa que puedas hacer de eso, tú estás yendo al altar y estás diciéndole, Señor, yo confío en ti. Pues Señor, tengo miedo, sí. Señor, tengo una enfermedad y tengo miedo de qué me va a pasar, pues sí. Pero Señor, yo confío en ti. Magdalena pide muchas veces esa canción, adora a Dios. Y esa canción habla, ¿no? De que alaba a Dios cuando estás alegre, triste, enfermo, sano, cuando tienes necesidad o no necesidad, alaba. Porque Dios está ahí, no es alguien que depende de mis circunstancias. Yo puedo ir cada día, ahí está. La roca firme, ahí está. Yo me tambaleo, sí, pero yo puedo ir ahí al Señor, Él está ahí siempre. Y ellos querían hacer el altar, porque lo que querían era, en cuanto pudieran ir por la mañana temprano, iban. Por la tarde iban. Tercero, Dios otra vez en el centro. Ese es otro de las enseñanzas del hilo que les une. Al final del versículo 3 dice, holocaustos por la mañana y por la tarde, o por la mañana y hasta la tarde. Es decir, lo primero, no se han acabado las listas. ¿Recordáis de las listas que hablamos en Esdras? Que Esdras, como es un funcionario, nos habla de listas, de las listas, de las familias, de los animales y de todo. Y aquí hay otra vez, después de listas de nombres, ahora hay listas de animales, de sacrificios y de fiestas. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios quiere registrar que desde que el momento en el que el pueblo puso el altar,
Dios se puso otra vez en el centro. Y ellos, así que Dios dice, pues hicieron esto, y celebraron esto, y celebraron esto, y vinieron aquí, y trajeron esto, y trajeron lo otro. Lo que Dios está diciendo es, cuando tú pones a Dios en el centro de tu vida, Dios lo ve, y Dios lo anota. Y decíamos hace 2 semanas, ¿verdad? ¿Por qué lo ve y por qué lo anota? Porque piensa recompensarnos por ello. O sea, cuando tú traes una ofrenda, Dios lo anota, pero porque Dios piensa recompensarte por ella. O cuando tú no tenías ganas de venir ni fuerzas y vienes y estás aquí, Dios lo ve y lo anota. ¿Por qué? Porque piensa recompensarte por ello. Aunque ya tienes una recompensa en venir. Escucharme a mí, no, eso no. Ya tienes una recompensa en venir. La bendición que vas a recibir ya es la recompensa. Ya yo no sé si el Señor nos va a dar algo más por haber venido esta mañana, pero en venir y adorarle ya está la recompensa. Un resumen de todos sus sacrificios es este, ¿no? Desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana. La ley estipulaba ciertos sacrificios. Y lo que nos quiere decir Esdras es que nosotros, cuando empezamos a adorar a Dios, no empezamos a hacerlo a medias. No. No teníamos una gran casa, no teníamos protección, pocos recursos, sí, pero lo que nos dice Esdras es, pero no lo hicimos a medias no. Y eso es una lección también para nosotros. Cuando vivamos para Él, podemos ser mejores, peores, tener mejores o peores recursos, estar peor o mejor, pero no lo podemos hacer a medias. Otra vez digo, sí. Cuando digo arriba, ¿no? Dios otra vez en el centro. Otra vez sí, porque era lo que tenían que haber hecho siempre. Y por sacar a Dios de sus vidas, se fueron al exilio 70 años. Ahora ellos aprenden la lección. Y llevaban mucho tiempo antes del exilio ofreciendo los sacrificios como les daba la gana. Y ofreciendo a Baal y a Dios. ¿Qué más da? Si total... Y participando en las orgías y en las bacanales y en las borracheras que participaban allí en Canaán, pero luego iban a adorar a Dios también. Eso es lo que hacían, mirarlo antes del exilio. Y lo que Esdras nos quiere decir es, ahora no, ahora lo vamos a hacer bien. Solo a Dios y como Dios ha pedido. Es una lección también para nosotros. Ahora hacen lo correcto y Dios ve y anota. Pensaba yo, ¿no?, en este refrán, de aquellos polvos, estos lodos. Ellos tenían claro esto, ¿no?, que de aquello que habían hecho les llevó como consecuencia 70 años al exilio. Y ahora no lo van a hacer. Ahora van a poner a Dios otra vez en el centro. Hermanos, tenemos que aprender las lecciones en nuestra vida. Muchas veces nos pasa eso, de aquellos polvos, estos lodos, significa de que muchas cosas que hoy vivimos en el presente son consecuencia de actos nuestros en el pasado. Y ya, pues, tenemos que aprender la lección, y aquí vemos que el pueblo de Dios aprende la lección. Cuarto lugar, la celebración. Bien, vamos a volver a leer el 10. El 10 y el 11. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes, quiero que pienses en la escena, ¿no? Imagínatela. Están poniendo los cimientos, aunque algunos por el hebreo hablan casi como que más que cimiento, la idea es que están poniendo el templo en su lugar, pero bueno, dejémoslo así, cimientos. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, unos platillos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David de Israel. Eso lo vamos a mencionar ahora. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo,
O sea, y todo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Aquí hay una celebración, lo que les une es la celebración para Dios, la alegría, el gozo que ellos tienen de que por fin pueden poner a Dios en el centro otra vez, ¿no? Y eso les produce gozo. Así que aquí aparecen de nuevo los sacerdotes, los levitas y los cantores para dirigir al pueblo en esta celebración y adoración a Dios. Hablábamos hace 2 semanas, ¿no?, que David establece que hay una serie de grupos dentro de los sacerdotes y dentro de los levitas y los cantores que son los que ellos van a dirigir al pueblo de Dios para que alabe. Eso era lo que hacían los levitas, ¿no? Ellos dirigían, se ponían adelante con sus instrumentos y lo hacían, y el pueblo respondía. Esto lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero yo es recordar lo siguiente, ¿no? ¿Por qué los menciono? Bueno, en la celebración, primero porque aquí está la celebración, pero mirad, recordemos, llevaban toda una vida preparándose para eso. Los sacerdotes y los levitas habían nacido en el cautiverio y no había templo, ni había celebraciones, ni nada parecido. Así que ellos nunca habían podido realizar su ministerio como sacerdotes o como levitas o como cantores. Pero ellos se habían estado preparando toda su vida para este momento. Toda una vida preparándose para este momento. Pero no solamente ceremonialmente o musicalmente, porque el otro día decíamos, ¿no? Ensayando, imagínate los músicos que dirigen, no pueden llegar allí ahora y decir, pues ¿quién toca los, ¿cómo se llama? Los címbalos, ¿ah? Pues tú mismo. No, tenía que ser alguien que sabía tocar. ¿Quién toca la trompeta? No, pues cualquiera. No puede tocar a cualquiera. Tenía que ser una persona que sabía. ¿Y por qué sabía? Pues porque se había preparado, había ensayado. ¿Qué sacerdote va a estar adelante? ¿Cómo vamos a ofrecer los sacrificios? ¿Así de cualquier manera, cualquiera? No, tiene que ser un sacerdote que sepa, que sea de la familia que tiene que ser y que sepa hacer las cosas. No se pueden hacer cualquier cosa, porque entonces Dios, imagínate la que podía formar allí. Es decir, eran personas que habían sido responsables en prepararse toda su vida para un momento como este. Y eso decíamos hace 2 semanas que tiene una lección para nosotros, y es que nosotros, como cristianos, también tenemos que prepararnos para los momentos de la vida en que tenemos que vivir. Tenemos que orar para prepararnos para los momentos de la tentación, por ejemplo. El Nuevo Testamento dice, ¿no? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Veis? O sea, prepararos. Velad y preparaos, porque va a venir la tentación. Y si no os preparáis, ¿qué va a pasar? Lo normal es que vas a caer, voy a caer. Pero si yo me preparo, pues a lo mejor es más difícil. Y con eso un montón de cosas, ¿me entendéis, verdad? O sea, la vida cristiana tenemos que prepararnos. ¿Por qué venimos un martes a estudiar la Biblia? Pues porque nos queremos preparar. ¿Por qué venimos un jueves a orar? Pues eso, porque nos queremos preparar. ¿Por qué venimos un domingo por la mañana si no podemos venir entre semana? Pues porque queremos escuchar la palabra, queremos adorar al Señor, queremos darle la gracia, queremos recibir un mensaje de parte del Señor, de la palabra. ¿Para qué? Pues porque ahora voy a tener que enfrentar una semana. Para eso hacemos, ¿no? Para prepararnos. Y la vida cristiana es una preparación siempre. Hemos hablado, ¿no?, con los jóvenes, por ejemplo, de las disciplinas espirituales. Una disciplina espiritual. ¿Qué es una disciplina? Para un atleta, una disciplina es lo siguiente. Es prepararse para aquello que no puede lograr, para que preparándose lo pueda lograr. Un poco trabalenguas, ¿no? Quiere decir, un atleta no puede correr en 10 segundos los 100 metros, por ejemplo, ¿no? Pero si se prepara, si se disciplina, ¿qué va a lograr? Correr los 100 metros en 10 segundos. ¿Por qué? Porque se ha preparado, porque ha tenido disciplina. Y eso es lo que dice Pablo en Corintios. Dice, oye, prestar atención a los atletas, que se preparan y se abstienen de cosas. Y ellos, dice, para ganar la corona de la corona de laurel.
Pero nosotros, Una corona incorruptible. la corona incorruptible. Es decir, un atleta, si quiere ser bueno, tiene que entrenar. Tiene que entrenar. Hasta Mbappé tiene que entrenar. Ahora que está de moda. Bueno, está de moda. Llevan hablando de Mbappé 8 años. Pero tiene que entrenarse, si no, no es bueno. Si nosotros no nos entrenamos espiritualmente, ¿cómo vamos a ser cristianos más o menos decentes, digamos? No sé qué palabra usar ya. Es imposible. ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar, a leer la palabra, a estar con el Señor? ¿Cuánto? Yo recuerdo que un predicador hace muchos años, es una ilustración, que dijo que una madre llevó a un chico que tocaba muy bien el piano, lo llevó a clases de piano. Y la madre en la primera clase le dijo, mira, ¿cuántas horas hace falta para que te tengo que pagar para que mi hijo sea pianista? Y el profesor le contestó a la madre, le dijo, mire usted, si usted quiere que su pianista... Perdón, voy a ver un poco. Estoy está sudando de aguantar la tos. Le dijo, si usted quiere que su hijo sea un pianista de 1 hora, pues pague 1 hora. Pero si usted quiere que su hijo sea un pianista de 8 horas, pues pague 8 horas. No. Bueno, supongo que, pero se lo dijo porque si tú practicas 1 hora, eres un pianista 1 hora. Si practicas 8, eres un pianista 8 horas. ¿En qué sentido? En que habrá una gran diferencia. Habrá una gran... Tú cuando ves un atleta correr, yo lo que más sé, bueno, lo que más sé no, pero un atleta que corre una maratón casi en 2 horas, esas personas entrenan 8 horas diarias durante todo el año, 8 horas diarias. Tú los ves y dices, vaya máquinas, ¿no? Claro, son máquinas, pero una máquina hay que prepararla. Un coche es una máquina, ¿no? Si el coche no lo cuidas, pues al final se te va a romper. Pero no solamente esto, hermanos, no solamente esto, sino no se habían estado preparando solo ceremonialmente o musicalmente, digamos, o sea, solfeo, ensayos, etcétera, sino su vida diaria, años en Babilonia siendo fieles. Es decir, estos hombres en Babilonia no había templo, no había, entender lo que voy a decir ahora, no había Dios, no estaba Dios, no había sacrificios, no había vida espiritual como pueblo de Dios, pero ellos fueron fieles. Y ahora Dios a estas personas dice, ellos son los que van a poner la base de este templo y los que van a llevar al pueblo a alabar a Dios. Eran fieles. 1 Corintios 13, el amor de Dios, ¿verdad? Que lo puso todo en el altar, por amor a ti y por amor a mí. Y el 1 Corintios 13, de lo que habla es del amor a Dios. El amor a Dios. Y lo que Pablo dice es que en el amor a Dios lo importante no es lo que yo hago, sino lo que yo soy. Si yo solamente presto atención a lo que hago, dice Pablo, soy como metal, a que resuena, pero nada más. Es el amor a Dios. Hermanos, si no llevas una vida de santidad, yo te digo con el corazón en la mano, ahórrate el tiempo y el esfuerzo de hacer nada para Dios. Porque Él no lo tomará en cuenta. No es cuestión de lo que hago. Si no llevo una vida de santidad, puedo hacer 370 millones de cosas que Él no lo toma en cuenta. Porque primero no es lo que yo hago, sino lo que yo soy. Eso es lo principal. Eso es lo principal. No podremos medir nunca la importancia de la adoración de la iglesia como pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, cantar salmos contenía instrucciones para el que dirigía y para el pueblo. Los levitas, cantores, tienen la gran responsabilidad de dirigir al pueblo, pero ellos, ¿a qué les llevan a cantar? Es decir, ellos tenían la responsabilidad de hacerlo. Pero cuando vemos aquí que
ellos tienen que darle un tema de cántico, un tema de celebración, un tema de gratitud al pueblo, ¿cuál le dan? ¿Cuál le dan? Según los versículos. Ahí está. ¿Cuál le dan? Es este. Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Ese es el tema. El tema es, Él es bueno y su misericordia es para con Israel. O sea, eran hombres que sabían hacer lo que hacían, pero que eran hombres espirituales también. Esto es lo que pegaba en este momento. No pegaba decir otra cosa. Es como zapato al pie. ¿Qué podían decir en este momento? No podían decir otra cosa. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y la misericordia lo que hacen es afirmar su fe en la bondadosa providencia de Dios, aun a pesar de los años de exilio y esclavitud. Pensar, venían de 70 años de esclavitud. Y ahora, ¿qué es lo primero? Cuando pueden, como pueblo de Dios, tener un cántico para Dios, ¿cuál es? Él es bueno. No, ¿te fijas? No es, Él es justo, menuda que me ha hecho, me las tenía guardadas, a ver si... No. ¿Cuál es su cántico? Él es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno todo el tiempo. Y su misericordia. Estamos hablando el martes pasado y este que viene de la misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios es la piedad, amor y compasión que Él muestra hacia aquellos que están en angustia y en miseria. Esa es la misericordia. La compasión, el amor fiel de Dios hacia los que están en angustia y miseria. Y cuando el pueblo de Dios tiene que alabar al Señor, ¿qué temas cogen? No hay otro. Señor, tú eres bueno. Nosotros no. Señor, tu misericordia es para siempre. Nosotros estamos en miseria, en dificultad, en problemas, pero tú eres un Dios que te inclinas hacia nosotros, Señor. Y ese fue el hilo conductor. Y quinto y último. El hilo que les unía era el Señor y vivir para Él. Ese era, el Señor y vivir para Él. Es curioso el versículo 13. Dice, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. A ver, ponemos en contexto. Lo que aquí ocurre es que cuando están haciendo las bases del templo y ponen el altar, el problema era que aquellos que habían visto de alguna manera o tenían conocimiento de lo que era el primer templo, pues lloraron, porque decían, esta casa no es comparable con la primera, y lloraron. Ahora, aquí, en este acontecimiento que hay tres posibilidades, que las tres nos llevan de una manera a este quinto punto, lo que les unía era al Señor y vivir para Él. Una primera posibilidad es que lloraban porque el nuevo templo era poca cosa comparada con el anterior, ¿no? Eso es verdad. Y algunos han dicho a veces, lo hemos dicho todos creo, que esta generación es la generación de los mayores y lo que está pensando es viendo para atrás y diciendo, hay que ver cómo eran antes las cosas, que antes eran mejores, que antes no sé qué, no sé cuánto, y ahora no estaban valorando lo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Esa es una posible interpretación, pero cuando ves todo no cuadra mucho. ¿Por qué no cuadra mucho? Porque tal vez algo equivocado, pero ellos muestran celo, porque hasta aquí y a partir de aquí les vemos trabajando como el que más. O sea, es una generación que sí dice, la antigua casa era mucho mejor que esta, y lloran, pero no dejan de trabajar en la actualidad en la que tienen ahora. Y por tanto muestran celo. No dicen, ya las cosas no van a ser como antes. Ya lloran, dejan eso atrás y ahora se ponen a trabajar en lo que ahora tienen. Y esa es la actitud correcta, la que ellos toman. Yo siempre puedo de alguna manera desear los tiempos mejores, los tiempos pasados fueron mejores. Pero esos tiempos ya han pasado, no van a volver.
Y ahora ellos, ¿qué hacen? Lo que tienen, con los recursos que tienen, trabajar. Les vemos trabajar, no vuelven a quejarse y siguen trabajando como el que más. ¿Me explico? Así que aunque en un sentido sí pudieran, en vez de alegrarse, llorar, en vez de con los jóvenes alegrarse, lloraron, pero siguieron trabajando. Hay una segunda opción, que es que lloran porque su pecado ha provocado esto, demostrando que les duele su pecado. Esta es una opción muy buena también. Los que creen que lo que está ocurriendo aquí es que ellos lo que están diciendo es, están llorando porque el pueblo, el templo primero, que tenía una gloria increíble, se destruyó. Pero no se destruyó solo, se destruyó por culpa de ellos, por su pecado. Y eso muestra también celo. ¿Por qué? Pues porque demuestra que les duele su pecado. La pregunta que hacemos muchas veces es, ¿nuestro pecado nos duele o nos da igual? ¿Nos duele o nos da igual? ¿Nos da igual y lo repetimos o nos duele y lo repetimos? Exactamente, ahí está lo que dice Carlos. ¿Cómo es? Exactamente, intentamos, luchamos. Y tercera opción, lloran porque están arrepentidos de lo que han hecho. Es bueno llorar nuestros errores ante Dios, porque eso nos libera. Es bueno llorar nuestros errores delante de Dios. Si lo que yo hago, o ese intento que Carlos nos dice, cuando hago algo mal, no me lleva a llorar y a arrepentirme y a sentirme mal y a que me duela, entonces yo podré decir lo que quiera, que soy como metal que resuena. No. Ellos les dolió, pero hicieron algo al respecto. ¿Qué hicieron? Dijeron, ahora está construido el templo, vamos a hacer lo que Dios nos dijo a través de la ley de Moisés, varón de Dios. Eso vamos a hacer exactamente. Ni menos ni más, eso. Y el pecado a ti y a mí, a los dos, a ti y a mí, nos dolerá. Será verdad que nos duele en la medida en que yo hago lo que Dios dice en su palabra. Lo demás, a lo mejor es sentirme mal. Judas también se sintió mal por lo que hizo, pero no se arrepintió. Pedro sí se arrepintió. Se sintió mal y se arrepintió y no lo volvió a hacer. Negó al Señor, sí. Se sintió mal, se arrepintió. ¿Volvió a negar al Señor Pedro en su vida? Búscalo. Jamás. Es más, murió por no negarlo. Es bueno llorar nuestros errores ante Dios, porque eso nos lleva ¿a qué? A algo que es también deshumanamente hablando. El Dios de los cielos nos perdona y nos restaura y quiere seguir usándonos. Así que, hermanos, adelante. Hay una obra que no es la que ha sido ni la que será dentro de 100 años, es la que tenemos hoy. Y como Zacarías les dijo al pueblo a este pueblo, no menospreciéis el día de las pequeñeces. Y cuando vemos a Ageo 2, ese templo que era nada comparado con el primero, Ageo 2 dice que yo pondré mi gloria ahí, dice, y vendrá el deseado de las naciones. O sea que la cuestión no es qué grande sea lo que hagamos, sino que Dios ponga su gloria en lo que hagamos. Lo importante no es la cantidad de cosas que yo hago, sino la calidad de las cosas que hago. Sobre todo la calidad de mi corazón y de mi vida. Porque Dios hace lo deshumanamente hablando. El pueblo era para borrarlo del mapa. Pero después de 70 años aquí están. El ejército de Pancho Villa casi, 50.000
en medio de todos esos imperios que había, que eran. Pero Dios puso su gloria ahí en medio de ellos. ¿Qué somos tú y yo? Pues también el ejército de Pancho Villa, posiblemente. Pero si Dios pone su gloria aquí en medio de nosotros, con eso llega. Con eso llega. Porque no es cuestión de hacer lo que humanamente hablando toca, sino lo que deshumanamente hablando. Porque cuando Dios obra, menos es más.